¿Qué tal? ¿Cómo les va? Creo que llevo aproximadamente 1 o 2 semanas sin subir nada. Tuve un inconveniente porque no tengo internet aquí y pues la vecina me estaba dando internet, pero al parecer como que pues era muy lento para ella y pues para mí también. Así que pues estábamos sin internet, ¿no? Mientras buscaba quién me podía instalar el internet y pues ahí pude conseguir algo. Veamos si funciona bien. Igual pues estamos aquí nuevamente, ¿no? En esta ocasión quiero mostrar o quiero enseñar algo que puede ser muy útil. Para mí ha sido muy útil. Es una costura que pues tiene nombres en diferentes partes, ¿no? Acá pues le dicen costura perdida, costura invisible, bueno, tantos nombres raros que les ponen a las cosas, ¿no? Es una costura pues que no se ve el hilo, pero que las dos piezas que vamos a unir pues se unen y prácticamente la costura queda escondida. Eso es precisamente lo que voy a hacer en esta ocasión. Tengo una almohadilla a la que le hicimos este forrito porque antes era café, ¿sí? Entonces vamos a pegarle la costurita, a cerrar esto aquí, ¿sí? Porque de aquí ya no se la vuelve a sacar. Entonces vamos a cerrarla, a dejarla prisionera y a pegarle dicha costura para dejarla prisionera y que quede el forro fijo, ¿listo? Así que pues lo que voy a utilizar pues es una aguja de estas. Ahí pues tiene el hueco, si es hueco grande, y el hilo que voy a utilizar es hilo calibre 138 en zafiro, ¿sí? Ahí está, la ponemos ahí. Se salió así medio raco. La ponemos, pues le ponemos normalmente el hilo y lo dejamos así, ¿sí? Y acá abajo pues no hay que hacer nudo ni nada, simplemente pues lo pasamos bien a la parte de adentro y hacemos un medio amarradijo ahí y sacamos la aguja por la parte de arriba y seguimos cosiendo. Les voy a mostrar. Listo, ahí está. Entonces pues cojo por lo menos esta parte, la saco bien por acá y desde la parte de bien atrás paso el hilo, ¿sí? Y aquí es justo donde les digo que hay que hacer el amarradijo, el ñudo o la amarrada aquí, ¿sí? Queda ahí fijo. Y luego este hilo lo pasamos por una de las costuras que está aquí, ¿sí? Por una de estas, por cualquiera, la pasamos a la parte de afuera, aquí, ¿sí? Y ahí prácticamente el hilo queda, ¿sí? Escondido, sale desde ahí. ¿Listo? Entonces, ¿aquí qué hay que hacer? Pues aquí ya empezamos a pegarle nuestra costura, ¿no? ¿Y qué? Entonces, esto va en zigzag prácticamente. El hilo debe estar enfrente del mismo hilo. Por lo menos, si la puse aquí en esta puntada, debo ponérsela al otro lado, ¿sí? Y la distancia, sí, ya es cuestión de cada persona, de la distancia que quiera ponerle. Listo, por lo menos aquí digamos yo hice esto, entonces ahora tengo que cruzarla para acá. Listo, entonces la misma distancia se la tengo que poner para que no nos vaya a quedar intercambiada. Listo, ahí entonces es una de un lado, otra del otro y así se le va poniendo dicha costura, ¿sí? Se la pega así como la estoy poniendo yo. Se le pega la costura, se la deja así suelta, luego se le aprieta, ¿sí? Al final, cuando ya hayamos llegado hasta la parte de bien arriba, le apretamos, ¿sí? Pues para que la costura se pierda, ¿sí? Entonces, como ya les dije, el hilo tiene que quedar siempre de frente junto con el mismo hilo. Aquí de frente, no puede quedar intercambiado o cruzado porque no funciona. ¿Listo? Ahí, ¿sí? Así queda, o así es como se va haciendo hasta que llegue a la parte de arriba hasta el final.
Aquí ya, como pueden ver, ¿sí? Todo está hasta arriba la costura. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ir volteando y hay que ir jalando, ¿sí? O sea, jalamos para que la costura se pierda, el hilo se encuentre, ¿sí? Y se va jalando la costura y el hilo se pierde. Como pueden darse cuenta ahí, el hilo se va perdiendo, la costura se va jalando y el material se va uniendo, ¿sí? Ahí está. Pues metemos el material pues para que quede escondido, ¿no? Y jalamos desde acá y ahí pueden darse cuenta, a ver, ahí, sí, que el hilo no se ve y la costura queda pues haciendo lo que tenía que hacer, ¿no? Perderse y uniendo pues los dos materiales. ¿Listo? Ahí prácticamente, aquí hubo un pequeño error. Si pueden darse cuenta que la costura quedó como en diagonal, entonces no sirve. Toca descoser, sí, toca descoser. Y toca ponerle la costura que quede más fija, o sea, más derecha, más de frente al material. ¿Listo? Entonces ahí pudieron darse cuenta que si le pegas la costura muy, o sea, muy lejos del hueco, o sea, muy separada, no te va a funcionar, ¿no? Entonces, por lo menos aquí se la ponemos de frente y le ponemos la costura hasta arriba, entonces ahí ya se pierde y ya nos queda bien. ¿Listo? El remate si es como quiera la persona rematarle, ¿sí? Por lo menos ahí ya queda bien, ¿sí? Si lo jalamos, ahí queda bien. Queda perdida la costura, si pueden darse cuenta. En ninguna parte se mira el hilo. Y aquí ya procedemos a hacer el remate del hilo, ¿no? Yo lo remato, o sea, meto la costura por la parte de adentro, la saco por acá, por una esquinita, o sea, por donde está el material, por decirlo así, ¿sí? Aquí así, lo saco, lo jalo y hago el remate por acá, por el otro lado, ¿sí? Hago el nudo por acá y lo dejo perdido. Prácticamente pues pego varias costuras para que el hilo no se zafe, ¿sí? Y así estamos pues prevenidos de que el hilo no se vaya a zafar. ¿Listo? Entonces ahí queda, ¿sí? Y lo metemos, lo cortamos y lo metemos, o sea, para que quede perdido, para que no se vea esta vuelta aquí. Y prácticamente podríamos decir que queda listo, ¿sí? Ahí está, full la costura. Ahí pues pueden notar que queda escondida y queda unido, ¿sí? Y podríamos decir que la almohada quedó full. Igual o sea, el forro ya queda fijo, ya no se lo puede sacar porque pues es sintético. La oportunidad se dio respecto pues a esta pequeña costura que yo sé que les puede servir a muchas personas en muchas cosas que quieran coser, sirve para un montón de cosas y así es como funciona, así es como se lo hace, así es como lo hago yo. Ya saben que cada quien es libre de hacerlo a su manera y de ver pues cómo les queda mejor, ¿no? Así es como lo hago yo. Van a ver más videos, espero que los miren, que se suscriban al canal, que activen la notificación para que YouTube les avise cada que este personaje, o sea yo, suba un videillo nuevo. Pueden comentarme ahí, decirme, hay muchas personas que me han dicho pues bueno, videos acerca de esto y del otro que los voy a hacer. Ya estaré subiendo, ahora que ya tengo pues internet voy a estar subiendo. Algunas cosas que me han pedido. ¿Listo? Así que sin nada más que agregar, aquí abajo les dejo mis redes sociales. Sí, ahí hay un poco de cosas que dejo. Miren lo que más les interese.
Y sin nada más que agregar, nos vemos en un próximo video.